sensibilidad de la ecografía está alrededor del 96% y la especificidad alrededor del 94% para la evaluación de las hemorragias y sus complicaciones. Y es indicada en la lesión hipóxico-isquémica, en infecciones y malformaciones. Entonces, la ecografía transfontanelar es el método ideal de diagnóstico en hemorragias, en lesión hipóxico-isquémica, en procesos infecciosos y como método inicial en las malformaciones congénitas. En las tres primeras patologías nosotros perfectamente las podemos evaluar y seguir por ecografía. Cuando tenemos la sospecha de una malformación congénita, la ecografía la hacemos como evaluación inicial y posteriormente pedimos un estudio que es el gold estándar, que en este caso sería la resonancia magnética. La ventaja de la ecografía, como todos sabemos, pues es un método seguro, es no invasivo, de fácil ejecución, pero cuando tenemos el entrenamiento adecuado, es de bajo costo, comparado con otros métodos diagnósticos, se realiza en la incubadora del paciente, no requiere sedación, tampoco emite radiaciones ionizantes y nos brinda una excelente visualización de las estructuras anatómicas. Recordemos los principios de Alara de la imagen Gently, que en el manejo del paciente pediátrico es primordial la protección. Recuerden que los niños son de 2 a 10 veces más sensibles a las radiaciones, por lo que siempre es necesario una correcta justificación de los exámenes, preferencia de modalidades que no irradian, como la ecografía, y optimizar la dosis de radiación siguiendo los principios de Alara. O sea, recordar, debemos hacer el diagnóstico, el óptimo diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. Hablando de la técnica, vamos a utilizar en ecografía cerebral transductores de 3.5, de 5, 7.5 y hasta 10 MHz, dependiendo la edad del paciente. Mientras más prematuro sea el paciente, vamos a usar transductores de más alta frecuencia, pero de menor penetración. Siempre recalcamos en las charlas pediátricas que debemos usar el gel tibio. Tenemos que tener el gel un poco tibio, no puede ser un gel frío, ya que nos puede hacer llorar al paciente y lo puede incomodar. La ecografía la podemos hacer en la cama del paciente, en la incubadora, como hacemos la gran mayoría de nuestros pacientes en el servicio de terapia intensiva neonatal, o también lo podemos hacer en los brazos de la madre. Y como recurso técnico, mientras si el niño está un poco inquieto o llora un poco, podemos hacerlo mientras le damos el tetero, el biberón o la lactancia materna. También en los brazos de la madre perfectamente podríamos hacer el estudio. Si el estudio lo vamos a hacer en el servicio de terapia intensiva neonatal, debemos cumplir con todas las normas de asepsia y antisepsia en estos pacientes y ahorita mucho más con este problema que nos abarca a nivel mundial, como es la pandemia del COVID-19. Esto es parte de cómo hacemos el estudio en el servicio de terapia intensiva neonatal de nuestro centro, en la Clínica Leopoldo Aguirre Vélez de Caracas. Esto es uno de nuestros equipos. Debemos usar equipos portátiles o semiportátiles y hacer el estudio a través de las ventanas de la incubadora. Es preferible hacerlo a través de la ventana y no abrir la incubadora para evitar que el paciente pierda temperatura. Y colocamos el transductor a nivel de la fontanela anterior o a nivel de las otras fontanelas, dependiendo lo que vayamos a buscar. Como ven en la foto inferior, debemos usar transductores microconvexos cuya frecuencia oscila preferiblemente entre los 5 y los 9 MHz. Vean, fíjense perfectamente como estos niñitos colocamos el transductor a través de la fontanela anterior y colocando el transductor a través de la ventana de la incubadora. Con la otra mano estamos manejando el teclado de la misma. En estos pacientes que están entubados, que están en muy malas condiciones, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar el transductor. Debemos tener la asistencia del personal del servicio de terapia intensiva para que nos ayude a acomodar al paciente. Y fíjense que por eso es que no se recomienda en este tipo de pacientes usar transductores transcavitarios. Es más, está proscrito usar los transductores transvaginales y los transductores o transductores endocavitarios en el servicio de terapia intensiva neonatal. El transductor transcavitario es excelente y se puede usar en el paciente en consulta externa, pero más no debemos usarlo en el servicio de terapia intensiva neonatal porque se corre el riesgo de desentubar al paciente, ya que es un transductor muy largo y muy incómodo para meterlo en la incubadora. Esto es, fíjense, este video, no sé si les corre completo, pero fíjense cómo estamos haciendo los cortes coronales
en este paciente que se queda tranquilito en el servicio de terapia neonatal. Este paciente está en la parte de terapia intermedia y le podemos hacer el estudio perfectamente. Y aquí estamos haciendo el abordaje a través de la fontanela anterior con un transductor microconvexo. Hacer los cortes, en este caso los cortes sagitales y parasagitales. Ok, también podemos usar el transductor lineal dependiendo de la patología a estudiar. Si sospechamos que hay una colección en el espacio extraxial o subdural, o si el paciente es muy prematuro, podemos usar transductores lineales y le podemos poner la visión trapezoidal para ampliar un poco más la imagen y ver muchísimo mejor el estudio. El transductor transcavitario, si estamos en la consulta externa y no tenemos el transductor microconvexo, pero lo ideal es que si usted va a hacer ecografía pediátrica y va a hacer ecografía cerebral transfontanelar, lo ideal es que usted pida a la casa comercial que le anexen el transductor microconvexo porque es el ideal. Sin embargo, si no lo tuviéramos y tenemos que usar el transductor transcavitario, pues se adapta perfectamente a la fontanela anterior, aunque es un transductor muy largo, bastante pesado y que no está hecho para esto, por lo tanto siempre nuestro brazo y nuestro hombro va a sufrir un poco más de lo normal a la hora de hacer el estudio. Entonces, resumiendo, si estamos en terapia intensiva neonatal, el microconvexo se puede usar. No usar el transcavitario o transvaginal porque corremos el riesgo que podemos desentubar al paciente. Este es nuestro servicio en la actualidad. Estamos trabajando con todas las normas de protección debido pues a la pandemia que hay a nivel mundial y por supuesto que esto no lo hacemos de rutina cuando hacíamos los pacientes antes de la pandemia, pero ahora nos estamos cuidando bastante para tratar de, pues, de hacer el estudio con todas las normas de asepsia y antisepsia. Ok, ¿cómo hacemos el abordaje? Una vez que ya tenemos, escogimos el transductor que vamos a utilizar, ¿cómo hacemos el abordaje? El abordaje lo podemos hacer a través de la fontanela anterior, donde prácticamente hacemos todos los estudios a través de la fontanela anterior. Solamente vamos a usar la fontanela posterior para ver las astas occipitales, los lóbulos occipitales y los plexos coroides cuando tenemos alguna duda o tenemos alguna patología que esté en fosa posterior. Y la fontanela anterolateral, la fontanela anterior y posterolateral, que es la mastoidea, la utilizamos solamente para ver el tronco cerebral, el cerebelo, y si tenemos que hacer un Doppler, que sería tema de otra conferencia, pues, en pacientes con lesión hipóxico-isquémica, pues usamos para ver la arteria cerebral media. Aquí tenemos las fontanelas más importantes, entonces la fontanela anterior, la fontanela posterior, la fontanela anterolateral y la fontanela posterolateral. Pero como les digo, la mayoría, prácticamente más del 90-95% de los pacientes lo vamos a resolver a través de la fontanela anterior. Y las otras fontanelas solamente para algunos cortes específicos o entidades a estudiar. La fontanela anterior es una buena ventana acústica, es una excelente ventana acústica, es la más utilizada por su tamaño, generalmente mide 20 a 40 milímetros y además tiene una ventaja que es la última en que se cierra. Y a través de ella vamos a hacer cortes transversales y vamos a hacer cortes sagitales, como veremos más adelante. La fontanela mastoidea nos permite hacer una incidencia axial, de una visión axial del cerebro del paciente y también la utilizamos para ver el tronco cerebral, a veces el cerebelo y como les dije anteriormente para estudiar la arteria cerebral media en caso de que tengamos que hacer un análisis espectral de la misma. Y la fontanela posterior, ya lo dijimos anteriormente, pues para ver las astas occipitales, los lóbulos occipitales y eventualmente alguna patología de plexo coroide o si tenemos alguna duda de que alguna hemorragia intraventricular, algún coágulo está adherido al plexo coroide en la parte posterior, a los globus del plexo coroide y queremos discernir a ver cuál es el coágulo y cuál es el plexo coroide. Ok, vamos a hablar entonces ahora de los planos. Tenemos los planos coronales, que son, los planos coronales los vamos a evaluar siempre desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y nosotros tenemos 6 planos coronales que ya los iremos desarrollando en un momento posterior a la charla. Y vamos a tener 5 planos sagitales, un plano sagital y 2 planos parasagitales bilaterales, lo que nos daría 5 planos entre sagitales y parasagitales. El de la línea media,
un parasagital a 15 grados en los dos lados y posteriormente un parasagital a 30 grados. Entonces tenemos por total, serían 11 cortes, 6 cortes coronales y 6 cortes sagitales y parasagitales. Entonces vamos a ver los primeros cortes. Vamos a ir estudiando primero los cortes coronales y posteriormente los cortes sagitales y parasagitales. El primer corte es el corte coronal en la parte más anterior, lo denominamos en astas de toro, porque las alas menores del efenoide, junto con el tejido etmoidal, simula lo que parecen ser las astas de un toro, y por eso es que se denomina así, en la regla mnemotécnica. Aquí vamos a ver parte de los techos orbitarios, el tejido etmoidal, la cisura interhemisférica, y vamos a ver la parte anterior, los lóbulos frontales. Esto es lo que tenemos que ver en este corte. Techos orbitarios, tejido etmoidal, cisura interhemisférica y lóbulo frontal. Aquí vemos en la parte del lado izquierdo, la parte del lado derecho o a la izquierda de ustedes, pues lo que sería lo normal. La cisura interhemisférica, el tejido etmoidal, las alas menores del efenoide y parte del techo orbitario. ¿Qué no es normal en este corte? Que nos aparezcan ya los ventrículos laterales. Si nosotros en el corte de astas de toro vemos ya la parte anterior de los ventrículos laterales, ya estamos diciendo que aquí algo está pasando y este paciente debería ya tener una dilatación del sistema ventricular. Entonces, esto es normal, esto es anormal. Ok. El segundo corte de adelante hacia atrás lo denominamos en antifaz. ¿Por qué? Porque las alas menores del efenoide junto con las alas mayores del efenoide simulan lo que parece una máscara o un antifaz. A través de ello se va a proyectar los lóbulos temporales, vamos a ver otra vez los lóbulos frontales y la cisura interhemisférica. Y aquí, fíjense que tampoco debemos ver en este corte aún los ventrículos laterales. Si en este corte nosotros vemos los ventrículos laterales, ya debemos sospechar de que algo está pasando y que este paciente debe tener una dilatación ventricular. Porque lo normal es que veamos este corte, las alas menores del efenoide, las alas mayores, la cisura interhemisférica, pero no debemos ver los ventrículos laterales. Si ya los vemos, quiere decir que algo está pasando. Vamos ahora de adelante hacia atrás a estudiar el tercer corte. Y este tercer corte lo denominamos en imágenes en Y. ¿Y por qué lo denominamos imágenes en Y? Porque a nivel de la cisura de Silvio, allí se proyecta la bifurcación de las arterias cerebrales medias. Y esta imagen en Y está dada por la arteria cerebral media que viene del polígono de Wills y la rama interna y la rama externa de la arteria cerebral media. Ese corte, esta estructura vascular correspondiente a la arteria cerebral media es la que nos va a originar estas imágenes que simulan la letra Y o la letra Y estamos ante la presencia del tercer corte, donde empezamos a ver la parte anterior del cuerpo calloso, la parte anterior de los ventrículos laterales, la parte anterior del tercer ventrículo, la parte anterior de los núcleos caudados y la parte anterior de los tálamos. Y estos son los elementos que debemos ver en este tercer corte en imágenes en Y. Fíjense acá perfectamente como podemos ver las dos imágenes en Y que están dadas por la bifurcación de las arterias cerebrales medias, que recuerden que vienen del polígono de Wills. Aquí vemos la parte anterior del cuerpo calloso, la parte anterior de los ventrículos laterales, la parte anterior de los núcleos caudados y también la parte anterior de los tálamos. Y con estos son los elementos que nos definen este tercer corte. Ahora, fíjense que si le colocamos el Doppler color en este corte, vemos perfectamente el polígono de Wills, donde vemos entonces las cerebrales anteriores, las comunicantes anteriores, la arteria cerebral media y la bifurcación, la rama interna y la rama externa. Recuerden que la rama interna va a originar las arterias tálamo-estriadas, van a originar las ramas superficiales que van hacia el lóbulo temporal. Y vemos, pues, por supuesto, todo el polígono de Willis, las comunicantes posteriores, las cerebrales posteriores, y más, ya también en otro corte podemos ver incluso hasta la arteria basilar. Y fíjense acá en detalle cómo vemos las imágenes en Y fíjense cómo esas imágenes en Y o en Y están vascularizadas porque corresponden a la bifurcación de la arteria cerebral media. Pasamos al cuarto corte en coronal, y este corte lo denominamos en imágenes de C en espejo. ¿Y qué nos originan estas dos imágenes de C en espejo?
Las circunvoluciones del hipocampo hacen que parezcan dos imágenes de letra C que están en espejo. Este corte nos indica que estamos exactamente en la línea media. Y entonces aquí vamos a ver entonces el cuerpo calloso, los ventrículos laterales, aquí en este caso filiforme. Vamos a ver esta estructura hiperecoica que corresponde a los plexos coroides del techo del tercer ventrículo. Eventualmente podemos ver el tercer ventrículo, los núcleos caudados y también vamos a ver los tálamos. Entonces, estos son los elementos que nos identifican el cuarto corte, que se denominan en imágenes de C en espejo. No se les olvide. Aquí lo vemos en detalle con un transductor, un prematuro, transductor lineal con visión trapezoidal, y decimos que ya este paciente es prematuro porque vemos esta estructura que no la vimos en el paciente anterior, que corresponde al cabum del septum pelúcido, que se ve perfectamente junto con los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, los plexos coroides del techo del tercer ventrículo, y aquí vemos perfectamente el tercer ventrículo. Vemos las cabezas de los núcleos caudados y vemos también los tálamos. Y fíjense las imágenes en C, en espejo, que corresponden a las circunvoluciones del hipocampo. Aquí vemos en detalle los plexos coroides del techo del tercer ventrículo. Esto siempre recalcamos para que no se vayan a confundir, como veremos posteriormente, con alguna hemorragia cerebral, porque recuerden que las hemorragias cerebrales se van a dar a nivel de la matriz germinal sobre la cabeza de los núcleos caudados. En cambio, esto está en la línea media y aquí tenemos el tercer ventrículo y esto corresponde pues a los plexos coroides del techo del tercer ventrículo. En este corte que lo tenemos a nivel de la línea media, es donde hacemos el índice ventricular. Este índice ventricular se conoce como índice de Evans o índice de Sjögren, pero tiene muchos nombres propios, pero quedémonos básicamente con el nombre de índice ventricular. Este índice se hace trazando la distancia mayor de las astas anteriores de los ventrículos laterales y trazamos otra línea que va de tabla interna a tabla interna. Y entonces se divide esta distancia entre la distancia más larga y lo normal es que sea hasta 0,35. Cuando este índice ventricular es de 0,35 a 0,40, hablamos que hay una hidrocefalia leve. Cuando es de 0,40 a 0,50, decimos que hay una hidrocefalia moderada. Y por encima de 0,50 decimos que hay una hidrocefalia severa. Entonces recuerden, este índice ventricular se debe hacer en el cuarto corte o en el corte de la C en espejo. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que el índice ventricular, que la relación entre la medida de los ventrículos laterales y de los hemisferios parece ser menos sensible que la medida diagonal ventricular para la detección temprana de hidrocefalia. Entonces, otra forma de detectar ventriculomegalia o hidrocefalia es medir la distancia antero-posterior de los ventrículos laterales. Y esta distancia no generalmente es normal hasta 10 milímetros. Decimos que entre 10 y 15 es una hidrocefalia leve, entre 15 y 20 moderada y por encima de 20 milímetros se habla de una hidrocefalia severa. Las dos medidas son buenas, las dos son excelentes, las podemos hacer las dos. Quizás el índice ventricular, cuando tenemos colpocefalia, tenemos hidrocefalia de predominio posterior, no tiene tanto valor y en este caso se impone estas medidas que describieron Grasby, Eastman y Marchand y colaboradores en este trabajo en el año 2003. Ok, pasamos ahora al quinto corte. Recuerden que vamos de adelante hacia atrás. El quinto corte que lo denominamos en árbol de Navidad, debido pues a que o en V invertida también, en árbol de Navidad o imagen en V invertida. Y este árbol de Navidad está dado por los siguientes elementos. La punta del árbol de Navidad, la parte más superior, está dada por la lámina de la cisterna cuadrigeminal. Y tenemos dos fisuras, dos imágenes ecogénicas lineales que corresponden a las fisuras coroideas. Aquí vemos la parte posterior de los tálamos, vemos la parte posterior de los ventrículos laterales, vemos la parte posterior del cuerpo calloso y al final acá vemos el cerebelo y el tentón. Estos son los elementos que identifican al quinto corte, imagen en árbol de Navidad. Si le colocamos el Doppler color en esta zona durante el quinto corte, vamos a ver una estructura vascular que corresponde a la vena de Galeno, que es donde se forman los famosos aneurismas de la vena de Galeno. Esta vena de Galeno, recuerden que también origina el seno recto y también origina estos pequeños senos que corresponden a los senos de Rosenthal.
Esos son los elementos vasculares más importantes cuando estudiamos el quinto corte. Y por último, en corte coronal tenemos el sexto corte, que lo denominamos en bastones o garrotes. ¿Por qué? Porque los plexos coroides, los lóbulos de los plexos coroides simulan lo que parecen ser unos bastones o unos garrotes. Y entonces son imágenes ecogénicas bien definidas que se ubican en la parte posterior, y en este corte también vamos a ver la parte más posterior de los ventrículos laterales, o sea, los denominados los atrios ventriculares. Y también, pues, vamos a ver la cisura interhemisférica en su parte posterior y, por supuesto, el lóbulo occipital y parte de los lóbulos, de la parte más posterior de los lóbulos temporales. Entonces, estos son los cortes en sentido coronal. Ahora vamos a rotar el transductor 180 grados para obtener los cortes en la línea media sagital y los parasagitales a 15 y a 30 grados. El primer corte a nivel de la línea media no los identifica, por supuesto. Vamos a ver el tercer ventrículo, vamos a ver el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, los forámenes de Monro, vamos a ver el acueducto de Silvio que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que recuerden que la pared anterior del cuarto ventrículo está dada por la fosa romboidea. Y el tercer ventrículo, recuerden que tiene un receso antero-inferior que corresponde al receso quiasmático y un receso postero-superior que corresponde al receso pineal. Y por supuesto vamos a ver también el cerebelo y parte de la, muy pequeñita acá, parte de la cisterna magna que se comunica con el cuarto ventrículo a través de los agujeros de Lusky y Allende, pero que eso no lo vemos desde el punto de vista ecográfico. Aquí vemos, recapitulando nuevamente, entonces en el corte sagital, en la línea media tenemos el cuerpo calloso, aquí tenemos el cabum del septum pellucidum, lo que nos dice que este es un paciente prematuro, el tercer ventrículo, el receso quiasmático y el receso pineal, el acueducto de Silvio que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que recuerden que la pared anterior está dada por la fosa romboidea, vemos el cerebelo y aquí abajo la cisterna magna. Estos son los elementos que nos identifican este corte a nivel de la línea media. Si le colocamos el Doppler color a nivel de este corte en la línea media, por supuesto vamos a ver la cerebral anterior, la pericallosa, la callosa marginal, que es un corte excelente para cuando tenemos supuesta sospecha de agenesia parcial o total de cuerpo calloso. Y por supuesto vamos a ver también la vena de Galeno, el seno recto y los pequeños senos de Rosenthal. Estas son las estructuras vasculares que nos identifican este corte a nivel, exactamente a nivel de la línea media. Aquí vemos en detalle en el corte en la línea media la vena de Galeno y el seno recto, que se ve perfectamente en este corte ampliado. Ok, vamos a rotar el transductor ahora 15 grados en sentido parasagital, derecho o izquierdo es igual. Y en este corte parasagital vamos a ver todavía pues el cuerpo calloso. Ya no vemos el cabum del septum pellucidum, sino que vamos a ver los ventrículos, ventrículo lateral derecho o izquierdo. En la estructura que más nos identifica este corte, que es el tálamo y la cabeza del núcleo caudal. Hay un elemento muy importante en este corte que tenemos que tener en cuenta, y es uno de nuestros reparos anatómicos desde el punto de vista ecográfico a la hora de sospecha de hemorragia cerebral. Entre la cabeza del núcleo caudado, donde está la matriz germinal, y el tálamo, está esta estructura oblicua, lineal, ecogénica, que corresponde al surco caudotalámico. Y recordemos que entonces toda imagen hiperecoica por delante del surco caudotalámico es una hemorragia cerebral hasta que se lo demuestre lo contrario. Toda imagen hiperecoica por delante del surco caudotalámico tiene que ser considerada una hemorragia cerebral. Entonces aquí tenemos el surco caudotalámico, fíjense, aquí tenemos el tálamo, el ventrículo lateral que no está dilatado, el tálamo acá, la cabeza del núcleo caudado, y aquí vemos el surco caudotalámico. Y no se les olvide entonces que toda imagen hiperecoica por delante del surco caudotalámico es una hemorragia cerebral hasta que no se demuestre lo contrario. Si colocamos el Doppler color a nivel de este corte parasagital a 15 grados, vamos a ver varias estructuras vasculares que se dicotomizan en sentido radial y que corresponden a las arterias tálamo-estriadas. Las arterias tálamo-estriadas, recuerden que se originan de la rama interna de la arteria cerebral media. Están descritas como 3 o 4 arterias a nivel de este corte parasagital y se denominan tálamo-estriadas,
porque discurren pues a través del tálamo. Estas tienen su importancia, sobre todo la arteria tálamo estriada anterior, porque se dirige hasta la parte del tálamo y hasta la cabeza del núcleo caudado. Y cuando hay hemorragias cerebrales que son de origen arterial, porque recuerden que las hemorragias cerebrales teóricamente pueden originarse tanto de la parte venosa como de la parte arterial, pues la arteria que sangra generalmente es la tálamo estriada anterior. Y por último, el último corte a nivel parasagital, pero a 30 grados, es el corte parasagital a 30 grados o denominado también en astas de Reno, porque las ramas superficiales de la arteria cerebral media simulan lo que parece ser las astas de un reno, y por eso es que se denomina en astas de Reno como regla mnemotécnica, y corresponden a las ramas superficiales de la arteria cerebral media. Fíjense acá, en un corte parasagital a 30 grados con un transductor lineal y visión trapezoidal, como vemos las imágenes en astas de Reno que se proyectan sobre el lóbulo temporal y que corresponden, como les dije, a las ramas superficiales de la arteria cerebral media. Si le colocáramos el Doppler color, en esta zona vemos cómo se dicotomizan en sentido radial y en sentido, en forma de astas de Reno, y nos confirma pues que esa imagen corresponde a lo que les dije, a las ramas superficiales de la arteria cerebral media. Y esto sería ya, a lo mejor ven ustedes un poquito el video un poco lento, pero esto sería la rutina. Los cortes coronales, lo que vamos viendo en sentido antero-posterior, vemos entonces desde la parte hacia adelante, hacia la parte de atrás, y ya cuando tenemos dominado el método, prácticamente todo se nos convierte como en una rutina y en pocos minutos podemos tener el estudio hecho y determinar si hay alguna patología o no. Esos serían los cortes coronales y aquí tendríamos los cortes parasagitales y sagitales. Y fíjense perfectamente cómo lo podemos evaluar en pocos minutos. Podemos evaluar todas las estructuras una vez que tengamos el entrenamiento adecuado. Y aquí vemos otro ejemplo. Fíjense cómo podemos ver, pues, desde la línea media, los cortes parasagitales a 15 grados y a 30 grados. Y una vez que vamos rotando el transductor, podemos observar entonces los cortes coronales. Aquí los vemos, los cortes coronales, los plexos coroides. Aquí vemos, vamos de atrás hacia adelante. Observamos aquí los plexos coroides, el arbolito de Navidad, las imágenes en C, las imágenes en Y, posteriormente observamos las imágenes en antifaz y fíjense cómo al final observamos las imágenes en astas de toro. Antes de entrar en la parte patológica, es necesario conocer unas variantes anatómicas y porque si no podemos confundir algunas variantes anatómicas con alguna patología. Por lo tanto, tenemos que reconocer que hay presencia de espacios llenos de líquido como el cavum del septum pellucidum, su prolongación posterior, que es el cavum vergae, el cavum del velum interpositum, puede haber una megacisterna magna, hay medidas para medir la cisterna magna. Esos son, desde el punto de vista de los espacios llenos de líquido que son variantes anatómicas. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay presencia de vasos intraventriculares, puede haber colapso o asimetría ventricular. Los quistes y variantes de plexos coroides, pequeñitos de 1 a 2 milímetros, se consideran variantes anatómicas. Quistes periventriculares, o llamados también quistes connatales, también pueden ser a veces secuelas de una patología, pero a veces pueden ser pequeños quistes sin significación patológica. Y también en los niños prematuros podemos encontrar inmadurez de los surcos y circunvolución. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos para que tengamos en cuenta las variantes anatómicas y que no las confundamos con alguna patología. Ya hablamos del cavum del septum pellucidum, que es una persistencia de un espacio lleno de líquido en la línea media entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Se ve como una imagen anecoica y que ya les dije anteriormente que es característica de los recién nacidos prematuros, y él se va a ir obliterando poco a poco, a medida que el bebé va aumentando de tamaño y de peso. El cavum del septum pellucidum es el que se encuentra con mayor frecuencia y, como les dije, pues se va a obliterar y se cierra alrededor del 6º mes aproximadamente. La prolongación del cavum del septum pellucidum es el cavum vergae, y es importante porque a veces nos envían pacientes con este corte creyendo que es una imagen quística de la fosa posterior y nos dicen, no, que hay sospecha que tiene un quiste en fosa posterior, y resulta que con lo que usted rota el transductor ve que se comunica con el cavum del septum pellucidum
y no es más que su prolongación, que es el cabum vergae. Aquí tenemos la otra variante anatómica, el cabum del velo interpósito, que es otro espacio lleno de líquido persistente situado en la región pineal, separado del cabum del septum pellucidum, no tiene comunicación con el mismo y no se vaya a confundir con alguna otra malformación vascular, sobre todo con un aneurisma de la vena de Galeno, pero fíjense que la vena de Galeno pasa por delante del mismo, no tiene comunicación con él. O también confundirlo con un quiste de tipo quiste aracnoideos. Aquí vemos un video, fíjense cómo sospecha de una imagen quística en fosa posterior y resulta que es un cabum del velo interpósito y vemos la vena de Galeno, la cual está completamente normal. Ok, el hecho de que no veamos los ventrículos, sino que se vean muy filiformes o entre comillas colapsados, no significa que sea patológico. Eso es también una variante anatómica. Entonces, el colapso ventricular no lo tomen como algo patológico, sino que es una variante anatómica. Fíjense en corte coronal cómo perfectamente podemos ver acá los ventrículos muy filiformes, casi no le vemos la luz, pero tenemos un cabum del septum pellucidum, lo que nos dice que este es un niño prematuro, y vemos entonces el cabum del septum pellucidum y, entre comillas, lo que se denomina colapso u obliteración ventricular. Pequeños vasos intraventriculares los podemos ver eventualmente, a veces por delante del surco caudatalámico, y tratar de no confundirlos con una hemorragia cerebral. Fíjense que está dentro del ventrículo y no está a nivel de la cabeza del núcleo caudal. Y lo que les dije, pequeños quistes de plexo coroide, que más o menos son, la mayoría de las veces lo vemos entre 1 a 2 milímetros, se dice que son más frecuentes en pacientes con síndrome de Down. Sin embargo, nosotros los podemos ver de rutina en niños completamente normales, les hacemos seguimiento y estos quistes con el tiempo van a desaparecer. Generalmente desaparecen alrededor del 5º al 6º mes. Pueden ser pequeños de 1 a 2 milímetros y pueden ser a veces bilaterales y pueden ser más de 1, pueden ser 2 o 3. Y otra variante anatómica sería una cisterna magna agrandada, no confundirla con un quiste de fosa posterior, como un quiste de Dandy Walker o una de sus variantes, pero vemos que aquí tenemos el cerebelo que está completamente normal y vemos pues que simplemente en los niños prematuros podemos tener una cisterna magna un poco más grande de lo normal. Ok, con esto terminamos la parte anatómica, la técnica y la parte anatómica y los cortes de nuestros pacientes. Ahora, una vez que tenemos la parte normal, ahora sí vamos a ver la parte patológica de nuestra charla de hoy. Primero la hemorragia cerebral y posteriormente la lesión hipóxico-isquémica. Entonces, la hemorragia cerebral tiene factores predisponentes, que son la prematuridad menor de 32 semanas, peso menor de 1,5 kg, los antecedentes de pacientes con asfixia perinatal, pacientes con antecedentes de trauma obstétrico, por supuesto las gestaciones múltiples que a su vez nos llevan a bajo peso, y cualquier factor que altere el flujo cerebral nos puede predisponer a una hemorragia cerebral. Tenemos entonces que alteraciones hemodinámicas cerebrales extrauterinas en prematuro, como ventilación mecánica, intubación endotraqueal, infusiones rápidas de volumen, transfusiones. Esto nos lleva a un aumento de la presión venosa en la matriz germinal y a su vez esto nos va a producir un sangramiento. Son factores predisponentes postparto. Pero recuerden que también hay factores prepartos y peripartos. La hemorragia cerebral, según los doctores Glenn Díaz de Souza de Brasil en mayo del 2006, en los recién nacidos a término es baja, de 2 a 4%. Sin embargo, en los recién nacidos pretérminos es de 25 a 40% y hay otros estudios que nos dicen que incluso puede llegar al 50%. Es una de las patologías más frecuentes en los recién nacidos. La hemorragia en la matriz germinal es la más común en los pretérminos y es una causa importante de mortalidad y de morbilidad perinatal y neonatal. Ok, recordar lo siguiente, el 91% de las hemorragias se producen en la primera semana, de las cuales el 36% ocurren en el primer día, el 32% ocurren en el segundo día y el 18% en el tercer día. Por lo tanto, el primer examen siempre recomendamos que debe ser realizado entre el tercero y el séptimo día. A veces, a menos que el niño se encuentre en muy malas condiciones, no es necesario que inmediatamente subamos a hacerle la ecografía cerebral para determinar una hemorragia, porque si decimos que está normal,
es probable que entonces al tercer día ya haya un foco hemorrágico que no lo hemos visto en el examen inicial. Sin embargo, pues si el paciente está en muy malas condiciones, nosotros subimos y sugerimos hacer un segundo estudio al tercer día de la cita. Ok. ¿Por qué se produce la hemorragia cerebral a nivel de la cabeza del núcleo caudado en la matriz germinal? Porque estos vasos sanguíneos tienen un tejido neural inmaduro, poco soporte, tienen paredes delgadas, hay ausencia de la capa muscular y tienen una lámina basal inmadura, lo que hace que tiendan a sangrar con mayor facilidad que el resto de los vasos sanguíneos a nivel cerebral en los recién nacidos prematuros. Entonces, ¿cómo clasificamos la hemorragia cerebral? Desde el año 1983, este señor Papil y sus colaboradores hicieron la clasificación, la cual perdura hasta nuestros tiempos y es la que nosotros utilizamos. Hay otras clasificaciones que se han hecho, pero básicamente en casi todas las partes que hemos visitado a nivel de Latinoamérica, siempre se utiliza la clasificación de Papil, donde tiene 4 grados. La grado 1, que es limitada a la matriz germinal, la grado 2, que es intraventricular, pero sin dilatación de los ventrículos, la grado 3, que es una hemorragia intraventricular con dilatación ventricular, y la grado 4 es la hemorragia intraventricular, pero que pasa al parénquima cerebral. Se convierte en intraventricular e intraparenquimatosa. Ok, la hemorragia cerebral grado 1 es la limitada a la matriz germinal, que puede ser uni o bilateral, y se comporta como una imagen ecogénica por delante del surco caudotalámico. Recuerden cuando hablamos del surco caudotalámico. Y esta ecogenicidad se debe a la presencia de una malla de fibrina que hay en esa zona y es lo que le traduce ecográficamente la hiperecogenicidad. Hay ausencia de flujo al Doppler color en el coágulo, pero podemos identificar a veces el vaso que sangra. Y la secuela de las hemorragias grado 1 son los quistes subependimarios con aparición de días a semanas. Entonces vean la diferencia de lo normal que ya les había mostrado. Este es un corte a nivel de la línea media. Tenemos las circunvoluciones del hipocampo, las imágenes en C en espejo y observamos a nivel de la matriz germinal, a nivel de la cabeza del núcleo caudado, una imagen hiperecóica, la cual no se ve en el lado contralateral y que corresponde a una hemorragia cerebral grado 1, que se encuentra limitada a la matriz germinal. Y fíjense que el ventrículo está completamente respetado y por supuesto el del otro lado también. Cuando hacemos el corte parasagital a 15 grados, tenemos que buscar el tálamo, tenemos que buscar el núcleo caudado y tenemos que buscar el surco caudotalámico. Y recuerden que yo les dije que toda imagen hiperecóica por delante del surco caudotalámico es una hemorragia cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí vemos en este video, fíjense la arteria talamoestriada anterior, el tálamo, el surco caudotalámico y la hemorragia cerebral, en este caso una hemorragia limitada a la matriz germinal, lo que nos indica que es una hemorragia cerebral grado 1. Aquí la vemos entonces, en este caso bilateral. Tenemos hemorragia cerebral grado 1 y tenemos otra hemorragia cerebral grado 1. Cuando rotamos el transductor parasagital a 15 grados por delante del surco caudotalámico, vemos las dos hemorragias que ya vimos en el corte coronal. Cuando le colocamos el Doppler color, las hemorragias grado 1, vemos las venas terminales y no están obliteradas, cosa que no sucede en las hemorragias grado 2. Y esa es una de las diferencias a la hora de que tengamos una duda. En las hemorragias grado 1 no hay obliteración de las venas terminales. Fíjense que las podemos insonar y como toda vena cerebral pequeña tiene un flujo continuo. Recuerden que las venas grandes, como la vena de Galeno, tiene un flujo de aspecto sinusoidal. Entonces, recordar eso es muy importante. En las grado 1, las venas terminales no están obliteradas al Doppler color. Y aquí vemos en un video, fíjense de adelante hacia atrás, vemos los focos hemorrágicos en una hemorragia grado 1. Corte coronal, vemos las astas de todo, el antifaz, y a nivel de las imágenes en Y y las imágenes en C, unos focos hemorrágicos grado 1, tal cual como si lo estuviéramos viendo con el paciente en vivo. Y en corte parasagital a 15 grados, observamos entonces otra vez ese foco hemorrágico grado 1 bilateral. Si le colocamos el Doppler color, observamos cómo hay una íntima relación de la arteria talamoestriada anterior
con el foco hemorrágico. Pero el propio foco hemorrágico, el propio coágulo, no tiene vasculatura al Doppler color. Pasamos entonces a cuáles son las secuelas de la hemorragia cerebral grado 1. Los quistes subependimarios, que son de aparición variable, de día a semana, miden de 3 a 5 milímetros, son poco significativos clínicamente y desaparecen en un año. Yo les confieso que yo los he visto desaparecer la mayoría de las veces antes del año. Generalmente entre los 6 y los 8 meses ya desaparecen. Y no son específicos de la hemorragia. Eventualmente se pueden ver quistes subependimarios o quistes también connatales en enfermedades virales, en trisomía 13, y también últimamente vimos un caso de un paciente hijo de una madre con Zika. Entonces, se ven como imágenes anecoicas, redondeadas, bien definidas, a nivel de donde estaba el pequeño foco hemorrágico, a nivel por delante del surco caudotalámico. Aquí lo vemos en el corte coronal y aquí lo vemos en el corte parasagital a 15 grados por delante del surco caudotalámico. Aquí vemos otro quiste subependimario, aquí lo vemos por delante del surco caudotalámico donde estuvo la zona de la hemorragia. Y aquí lo vemos en el parasagital, en el corte coronal, en la línea media, fíjense el pequeño quiste subependimario y aún persiste todavía un poco de hemorragia cerebral grado 1. Aquí vemos, pueden ser bilaterales, como en este caso, y pueden tener a veces pequeños septos. Recuerden que ellos tienen septos de fibrina y se pueden ver a veces ecográficamente, perfectamente se pueden ver estos septos. Aquí lo vemos entonces bilateral y en el corte coronal también vemos estos quistes subependimarios bilaterales. Pasamos a la hemorragia grado 2, que se produce por una ruptura de la matriz terminal a través de la pared del epéndimo. Se rompe la pared del epéndimo y el sangrado va hacia la parte intraventricular, pero sin dilatación. Pueden ser uni o bilaterales, puede estar localizada en cualquier sitio de los ventrículos, se puede a veces adherir al plexo coroide y a veces se mimetiza con el mismo, para lo cual debemos usar el Doppler color. El coágulo se reabsorbe aproximadamente en varias semanas y la mayoría son autolimitadas y se resuelven sin secuelas. Aquí tenemos un ejemplo de una hemorragia grado 2 bilateral. Fíjense que a diferencia de la grado 1, se encuentra dentro del ventrículo. Fíjense aquí en este caso, una hemorragia grado 1 bilateral, se rompe la pared del epéndimo y hay el sangrado intraventricular. Y es lo que vemos acá. Entonces recuerden que la hemorragia grado 2 es la suma de una grado 1 más la intraventricular. Aquí vemos una hemorragia cerebral intraventricular, dilatación izquierda. El lado derecho está completamente normal. Hemorragia grado 2, izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo, un niño prematuro porque tiene cavum del septum pelúcido y fíjense cómo tenemos el coágulo dentro del ventrículo. El ventrículo del lado derecho está completamente normal. Entonces, hemorragia cerebral intraventricular grado 2 sin dilatación izquierda. Si le colocamos el Doppler color, recordemos entonces lo que les dije anteriormente. Aquí sí vamos a tener obliteración de las venas terminales. En esta hemorragia intraventricular grado 2, en el lado derecho que está completamente normal, observamos la vena terminal, en cambio en la grado 2 no observamos prácticamente la vena terminal. Y pasamos a la hemorragia grado 3, que es la hemorragia intraventricular pero con dilatación, la cual puede ser uni o bilateral, igual que las otras, puede extenderse al tercer y cuarto ventrículo y los coágulos van a desaparecer más tardíamente, en 5 a 6 semanas. La hidrocefalia se observa en estos casos más frecuente que en la grado 1 y la grado 2, y a pesar de que la mayoría de los autores dicen que se puede resolver en el 65 al 75% de los casos. Aquí vemos entonces ya las cosas van cambiando, tenemos los coágulos dentro de los ventrículos, incluso adheridos a veces a los plexos coroides, pero fíjense que los ventrículos ya se están dilatando. Entonces ya cuando hay dilatación ventricular, corresponde a una hemorragia grado 3. Entonces tenemos coágulos adheridos a los plexos coroides, a veces tenemos que recurrir al Doppler color para determinar qué es el coágulo, pero lo más importante es que se dilatan los ventrículos. Al dilatarse, entonces decimos que la hemorragia ya es grado 3. Dependiendo del sitio de la obstrucción, entonces ya se supone que si es bilateral, ya hubo obstrucción en el Monro. Si está dilatado también el tercer ventrículo, entonces decimos que la obstrucción está a nivel del acueducto de Silvio. Fíjense en este corte parasagital, perdón, el corte coronal a nivel de los garrotes o bastones, como observamos
los plexos coroides, pero se ven todos irregulares, no se ven definidos porque tienen coágulos adheridos y hay dilatación de los atrios ventriculares. Al igual en este corte parasagital a 15 grados, donde está el tálamo, observamos la gran dilatación, la dilatación ventricular y la presencia de detritus y de coágulos en su interior. Posteriormente, pues por supuesto, va a haber se empiezan a reabsorber los coágulos y queda la gran dilatación. Aquí en este caso observamos dilatación de los ventrículos laterales, observamos presencia de coágulos y dilatación también del tercer ventrículo, lo que nos dice entonces que la obstrucción debería estar a nivel del acueducto de Silvio. Y aquí cuando vamos a informar esto decimos que hay una hidrocefalia triventricular. Si la obstrucción estuviera a nivel de los agujeros de Luzque y Mayende, entonces vamos a tener dilatado también el cuarto ventrículo y hablamos de una hidrocefalia tetraventricular. Aquí vemos entonces, pues, fíjense esta gran dilatación con restos todavía de coágulos en el parasagital derecho, mucho contenido ecogénico en su interior, lo que nos dice pues que todavía hay restos de material de los coágulos que estaban a nivel de dentro de los ventrículos. Y por último pasamos a la hemorragia cerebral grado 4, que es la grado 4 según la clasificación de Papil, donde pues vamos a tener que desde el ventrículo se rompe la pared del ventrículo y se va hacia la parte parenquimatosa. Entonces se va a ver como una imagen ecogénica en el parénquima adyacente a los ventrículos laterales. Es más frecuente a nivel del lóbulo frontal y parietal y se va a producir lo que se llama un infarto venoso hemorrágico en la sustancia blanca periventricular. Las unilaterales son más frecuentes, las bilaterales generalmente son asimétricas. En 2 a 3 semanas va a haber retracción del coágulo y en 2 a 3 meses vamos a encontrar áreas de encefalomalacia con comunicación ventricular. Esto, por supuesto que el pronóstico de estas hemorragias es un pronóstico terrible, al final hablaremos del pronóstico del mismo, porque por supuesto el daño cerebral es bastante importante. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces fíjense, ¿ven? Aquí tenemos una hemorragia intraventricular bilateral con una gran extensión parenquimatosa. Fíjense, prácticamente todo el lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal está tomado. Yo les dije que eran bilaterales y asimétricas, lo más frecuente. Y fíjense, en este lado también se rompió la pared del ventrículo y hay sangrado, pero en menor grado que en el lado derecho. Y este es el parasagital, donde prácticamente casi que no distinguimos las estructuras de la línea media. Y fíjense en la gran cantidad de coágulos sanguíneos, de sangre, perdón, que hay a nivel intraparenquimatoso. Este paciente que la catalogamos paciente número 1, que lo hicimos el 23 de enero del 2017, este paciente le hicimos un control el 2 de febrero, fíjense cómo empiezan a aparecer las áreas de encefalomalacia periventricular, comienza la dilatación ventricular, el pronóstico es muy malo y lamentablemente pues este paciente falleció y no le pudimos hacer más control. Otro ejemplo, no voy a presentarles todos los ejemplos para no extenderme tanto y fíjense pues cómo en este caso pues este gran sangrado a nivel de la región parietotemporal derecha, un sangrado intraparenquimatoso y en el lado contralateral también hay un sangrado parenquimatoso en menor grado que en el lado derecho. Y fíjense pues cómo se ve, en este caso pues fíjense cómo el ventrículo está lleno de sangre, se rompe, se extiende a nivel del parénquima y se produce esta gran hemorragia periventricular. Y fíjense cómo se ve acá, y fíjense cómo se ve acá. Aquí pareciera que no hubiera hemorragia en la matriz germinal, pero para eso cambiamos el transductor, mejoramos nuestra frecuencia y con el transductor lineal sí determinamos que hay un pequeño sangrado grado 1 en el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos una hemorragia grado 4 derecha y una hemorragia grado 1 izquierda. Pero esto hay que hacerle el seguimiento porque como pasó en este paciente, la que era grado 1 izquierda pasó a ser grado 3 posteriormente, intraventricular con dilatación, lo que significa que se rompió la pared del epéndimo y hubo sangrado intraventricular. Y sigue siendo una hemorragia grado 4 en el lado derecho. Y fíjense cómo se empieza con el tiempo. Esto fue ya el primer eco se lo hicimos el 6 de abril, el 22 de abril, fíjense las áreas extensas de encefalomalacia periventricular, hay dilatación de los ventrículos, lo que significa que se están obstruyendo, hay dilatación del tercer ventrículo, lo que significa que hay obstrucción a nivel del acueducto de Silvio, y por supuesto con el tiempo, el 10 de mayo, fíjense cómo este paciente pues, va a tener un pronóstico muy malo porque hay una gran dilatación ventricular,
persisten coágulos intraventriculares bilaterales, hay unas áreas extensas de encefalomalacia periventricular, lo que nos indica pues que este paciente va a tener un pronóstico muy malo. Y ya el 5 de junio, esto es ya el último control que le hicimos antes que se fuera de alta, porque después posteriormente le iban a colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, y fíjense pues como la gran hidrocefalia triventricular, donde están dilatados los ventrículos laterales, con todavía restos de coágulos en el ventrículo lateral derecho, y también está dilatado el tercer ventrículo. La hemorragia intraparenquimatosa sola no entra dentro de la clasificación de Papil y es más frecuente en los niños a término. Tenemos pocos casos de esta, como en este paciente que perdió el conocimiento bruscamente y tenía este foco ecogénico redondeado, bien definido, y generalmente este tipo de hemorragia no entra en la clasificación de Papil porque no está dentro de la fisiopatología de cómo se produce la hemorragia según la clasificación de Papil. Estos son recién nacidos generalmente a término, y este paciente, pues fíjense cómo se le hizo una tomografía, no teníamos resonancia en el servicio y se comprobó pues que era una hemorragia a nivel posterior. Y este es un casito más reciente que tuvimos. Este niñito también lamentablemente falleció, donde el niñito también perdió el conocimiento bruscamente. Es un niñito de 1 mes y medio de nacido. Fíjense que los ventrículos están respetados, hay un gran foco hemorrágico a nivel temporal en el lado izquierdo, masivo, y el cual pues con un pronóstico muy malo producía efecto de masa, desplazaba los elementos de la línea media, y este paciente lamentablemente también falleció. Ok, para terminar con la parte de hemorragia, entonces el pronóstico, la morbi y la mortalidad están relacionados con el grado de hemorragia. Mientras más severa sea la hemorragia, más por supuesto será la morbimortalidad. Y el pronóstico, la dilatación ventricular, mientras más sea la hemorragia, la grado 1 apenas un 5%, en cambio la grado 4 hasta un 80%. Y estos pacientes, mientras más severa sea la hemorragia, van a tener displejías espásticas, cuadriparesias, retardos intelectuales, y por supuesto también van a tener pues un pronóstico terrible dependiendo todos estos cuadros. Mientras más severa sea la hemorragia, en el 90% estos pacientes van a tener displejías espásticas, cuadriparesia y retardo intelectual. Bueno, con esto terminamos la parte de las hemorragias, creo, y ahora pasamos por último, en los últimos minutos que nos quedan, a hablar de la lesión hipóxico-isquémica. La lesión hipóxico-isquémica es una causa importante de mortalidad y de morbilidad perinatal y neonatal, donde el factor más importante es la asfixia. La asfixia puede ocurrir intraparto, periparto o posparto, y tiene factores predisponentes como enfermedades cardíacas congestivas, policitemia, traumatismo, meningitis, etc. Recordar dos conceptos importantes: la hipoxia, que es la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre arterial que lo perfunde, y la isquemia, donde tenemos disminución de la cantidad de sangre que lo irriga. Esos son dos conceptos que tenemos que tener muy importantes. Y recordar que la leucomalacia periventricular es una lesión anatomopatológica secundaria a un episodio hipóxico isquémico, donde va a ocurrir una necrosis de la sustancia blanca periventricular, que puede ser bilateral y simétrica, focal o difusa, y está presente del 25 al 40% de los niños con menos de 1 kilo al nacer. O sea, al igual que la hemorragia cerebral, está íntimamente ligado al factor prematuridad. Los hallazgos ecográficos en la lesión hipóxico-isquémica al nacer podrían ser ecografía normal. Por lo tanto, ya les dije, igual que en las hemorragias, tenemos que esperar por lo menos 72 horas para hacer satisfactoriamente el primer estudio. La ecogenicidad va a estar aumentada a nivel periventricular en las primeras 2 semanas generalmente. Y nuestro punto de reparo generalmente son los plomos de plexo coroide. Cuando la ecogenicidad es similar o superior a la de los plexos coroides, decimos que estamos ante la presencia de una posible lesión hipóxico-isquémica. Cuando hay borrosidad de los tálamos, nos indica de que la lesión es severa. Generalmente podemos tener lesión hipóxico-isquémica sin borrosidad de los tálamos. Puede ser simétrica o asimétrica, puede haber presencia de quistes en 2 a 3 semanas en el área de la ecogenicidad aumentada, que corresponde a las zonas de leucomalacia periventricular, y estos quistes van a ser de 1
milímetros a varios centímetros, dependiendo la severidad de la lesión. Y posteriormente va a haber dilatación ventricular. Pero esta dilatación ventricular no es por obstrucción, sino más bien por pérdida de la sustancia periventricular, lo que se traduce por un fenómeno ex vacuo. Entonces no hay tejido de sostén alrededor de los ventrículos y esto se dilata. Hay una clasificación, la cual me gusta bastante, que es la de Pick, del año 2006, donde él clasifica la lesión hipóxico-isquémica en 4 grados. La grado 1, que corresponde a la hiperecogenicidad periventricular aumentada por más de 7 días. La grado 2, el desarrollo de pequeños quistes periventriculares, donde estaba la zona de hiperecogenicidad. La grado 3, donde hay desarrollo de quistes periventriculares occipitales y frontoparietales. Y la grado 4, donde hay quistes en la sustancia blanca profunda y quistes subcorticales. Ya con los ejemplos que les voy a mostrar, vamos a tocar cada uno de estos grados que describió Vick en el año 2006. Entonces, fíjense, en corte parasagital a 15 grados, observamos entonces, fijémonos hacia los plexos coroides, y fíjense cómo esta zona hiperecoica se mimetiza prácticamente con los plexos coroides. Tiene la misma ecogenicidad o es superior. En un niño prematuro de menos de 1 kilo, de 1,2 kilos, al nacer, esto nos indica que se trata de una zona de hiperecogenicidad periventricular de predominio posterior correspondiente a una lesión hipóxico-isquémica. Aquí la vemos en un corte coronal, el corte en barrotes o bastones, garrotes o bastones, el sexto corte en coronal, y fíjense cómo esta zona de hiperecogenicidad se mimetiza prácticamente con los plexos coroides. Esta es la fase inicial que ocurre en las primeras 2 semanas, pero no solamente es de predominio posterior, también lo podemos ver en la parte anterior. Fíjense en este corte en astas de toro, en los lóbulos frontales también tenemos zonas de hiperecogenicidad. Aquí lo tenemos en la parte posterior, en el arbolito de Navidad, en la línea media también, y aquí también los tálamos, fíjense que no se delimitan perfectamente, no se ven, sino que se ven como en aspecto de vidrio esmerilado, como si tuvieran fusionado, y entonces esto nos indica que esta lesión debe ser severa, lo que se corrobora porque tenemos lesión hipóxico-isquémica en la parte anterior, en la parte media y en la parte posterior. Y hay borrosidad de los tálamos. Haciendo un acercamiento, fíjense cómo hay una importante borrosidad de los tálamos, los cuales parecen estar en lo que se denomina en aspecto de vidrio esmerilado. Y ya les dije que cuando tengamos borrosidad en los tálamos, esto clínicamente, este paciente por lo general no está en buenas condiciones, es un paciente que debe estar entubado y debe estar en malas condiciones. Esto lo corroboran este estudio del año 2018 de Salas y Takes, donde estas imágenes que son de ellos nos indica pues que cuando tenemos estas lesiones hipóxico-isquémicas severas y tenemos los tálamos hiperecoicos o en aspecto de vidrio esmerilado, nos indica pues que indudablemente que hay lesión hipóxico-isquémica bastante severa. Y hasta llegar a estos extremos, que es lo que no quisiéramos ver, ¿no? Con una lesión hipóxico-isquémica que prácticamente abarca todo el parénquima cerebral, tanto en la parte anterior como en la parte media, como en la parte posterior, y aquí lo vemos en el corte parasagital, perdón, en el corte sagital en la línea media, y entonces esto es lo que no quisiéramos vernos nunca, porque estos niñitos, por supuesto, este niñito va a tener un pronóstico terrible, porque prácticamente hay una lesión hipóxico-isquémica en todo el parénquima cerebral. Y entonces, después de las 2 a 3 semanas, donde estaba la parte hiperecoica, vamos a observar que se empiezan a producir estas zonas quísticas, que comienzan de 1 a 2 milímetros hasta llegar, pueden llegar, dependiendo la severidad, hasta varios centímetros. Y esto corresponden a las imágenes de leucomalacia periventricular, destrucción de la sustancia blanca periventricular. Fíjense que puede verse en la parte posterior, así como también en este caso en la parte anterior. Este es un corte del antifaz y fíjense que en los lóbulos frontales también tenemos zonas de necrosis de la sustancia blanca periventricular. Aquí lo tenemos en la parte posterior de 1 a 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros, y esto lo informamos en nuestro estudio, lo informamos como imágenes anecoicas de tanto por tanto a nivel periventricular correspondiente a zonas de leucomalacia periventricular o de lesión hipóxico-isquémica en fase tardía. Aquí tenemos unas más grandes y recuerden que se va a producir la dilatación ventricular, pero no es por obstrucción, sino por la destrucción de la sustancia blanca periventricular. Los ventrículos se dilatan por fenómeno ex vacuo.
lesiones severas, como en este caso, en este corte parasagital a 15 grados. Fíjense cómo hay gran destrucción del parénquima cerebral. Estos pacientes con este tipo de lesiones no van a tener un buen pronóstico. Con el transductor lineal con visión trapezoidal, fíjense cómo está prácticamente una gran destrucción de todo el parénquima cerebral. Y este es el caso que les mostré hace pequeños instantes, donde vimos una lesión hipóxico-isquémica severa en todo el parénquima cerebral, y a las 2 o 3 semanas, fíjense la destrucción de gran parte de todo el parénquima cerebral, con una destrucción importantísima y un pronóstico muy malo para este paciente. Podemos tener lesiones con corte, en este caso con transductor lineal con visión trapezoidal en la parte posterior, dilatación de los ventrículos. Fíjense las lesiones periventriculares, se ven perfectamente. Mírenlo en el corte parasagital a 30 grados. Recuerden que este a 30 grados porque tenemos las imágenes en astas de Reno que corresponden a las ramas superficiales de la arteria cerebral media. Y miren la gran destrucción del parénquima cerebral que correspondería, según Vic, a la clasificación tipo grado 4. Igual acá. Y miren la dilatación ventricular por el fenómeno ex vacuo, porque no hay obstrucción, sino que hay pérdida de la sustancia blanca periventricular. Y la podemos ver y seguir perfectamente con la ecografía. En este caso un recién nacido muy prematuro, porque fíjense que estamos usando un transductor lineal con visión trapezoidal. Y por último, estos quistes colapsan, se cicatriza la sustancia blanca gliótica, disminuye la mielina y se produce la ventriculomegalia ya el 1 al 3er mes. Entonces vamos a ver una ventriculomegalia importante, por supuesto, dependiendo del tipo de lesión. Entonces, como conclusión, vamos a tener una fase hiperecoica, una formación de quistes, después los quistes colapsan y se produce la ventriculomegalia. Y el pronóstico también, pues, dependiendo del tipo de lesión, vamos a tener displejía espástica de miembros inferiores, cuadriplejía espástica, déficit intelectual y déficit visual. Bueno, con esto terminamos. Santiago, muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido, a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Crítica Pediátrica. Ha sido un gran honor estar todo este mes con este grupo de colegas y amigos. Cuando nos reunimos en Lima la última vez, el doctor Rolando Dávila, el doctor Bruno y el doctor Santiago de Ecuador, no pensamos que pensábamos hacer unos cursos presenciales, pero nos agarró la pandemia y estamos acá con todo gusto compartiendo con todos ustedes. Hemos llegado a un momento determinado a casi 400 asistentes. Yo creo que hemos culminado como esperábamos, Santiago. Me siento muy contento, al igual que Tibaire, mi esposa, que también tuvo el honor de participar en este curso con una charla de ginecología infanto-juvenil. Bueno, creo que con esto ha sido misión cumplida. De verdad que me siento muy contento. Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad, por haber esperado un poco. Tuvimos problemas técnicos al comienzo, pero los solventamos y hemos terminado satisfactoriamente. Muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier pregunta. Gracias. Doctor Pedro, felicitaciones una vez más, excelente charla, tan didáctica, un tema tan complejo y tan extenso. Lo he oído comprimir para que sea claro para todos nosotros. Muchas felicitaciones de todos nuestros asistentes. Como siempre, usted se ha llevado los aplausos de todos ellos. Hay dos opciones. Tal vez una es abrir el micrófono para que la gente pueda interactuar con usted y conversar, pero pidiendo un orden a los asistentes que vayan hablando uno por uno, que le permiten a usted exponer, responder las preguntas que realicen, o realizarlo vía chat. Tal vez el chat está muy oído, muchas felicitaciones, sería difícil llevar la lectura de todas de las preguntas y felicitaciones que le están haciendo llegar. Vamos a abrir y veamos cómo responden las personas, los asistentes, que en orden vayan haciendo las preguntas. ¿Le parece a usted, doctor Pedro? ¿Cómo le parece más sencillo a usted? No hay ningún problema, como quieran ustedes. Estamos para responder todas las inquietudes hasta nuestro alcance. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Es Valentina de Venezuela. Hola, Valentina Ochoa. ¿Cómo está todo? Caramba, Valentina, qué gusto que estés aquí en la charla, qué chévere. No, para mí un honor, doctor. Mire, quiero hacerle
una pregunta. Con respecto a la distancia del espacio subaracnoideo, ¿eso tiene algún tipo de validez? Sí, o sea, eso no lo toqué porque generalmente el espacio subaracnoideo, yo hablo de que cuando está dilatado, cuando hablamos de las lesiones en pacientes, sobre todo en pacientes con meningitis y encefalitis. La distancia del espacio subaracnoideo, por lo general, es variable según la literatura, pero se dice que lo normal está entre 6 hasta 8 milímetros. Hay pacientes que se les puede estar generalmente ligeramente aumentado cuando pacientes tienen la fontanela abombada, y generalmente son pacientes que han tenido una cesárea, un poco, la extracción del paciente es muy brusca y eso ocurre o en cesárea o en pacientes que han sido por Con forceps. forceps, Entonces, eso se denomina, en la literatura, lo que se denomina un higroma quístico benigno. Y vamos a tener un incremento del espacio subaracnoideo y del espacio interhemisférico. Y ese espacio generalmente lo catalogamos como normal entre 6 a 8 milímetros. Pero cuando está por encima, lo que tenemos que advertirle al pediatra o al neurólogo, al que no los envía, que eso es, con el tiempo, eso se va a reabsorber. Y que eso, pues, el paciente, por lo general, no le va a causar ningún tipo de daño, y por eso es que se conoce como higroma quístico benigno. Ok, perfecto. Y también podemos encontrar en tal caso, si hubiese alguna colección hemática, eso también nos los indica, como una ecogenicidad tal cual como las hemorragias, ¿cierto? Claro, pero no es frecuente en los recién nacidos, no es tan frecuente. De hecho, sí se ha visto, pero yo no he tenido la oportunidad de ver ninguna, pero sí está descrito. Pero en ese caso vamos a tener una colección que no es tan anecoica, puede tener muchos detritus en su interior. Sería una colección hemática. Y también van a estar ensanchados los pacientes con meningitis también, porque si no es patognomónico de higroma quístico benigno, se puede ensanchar por otras patologías. Ok, y otra pregunta, doctor. En caso de, por ejemplo, niños prematuros, ya que tengan 1 mes o 2 meses, siempre he visto que los pediatras indican mucho el ultrasonido cerebral, así no tenga manifestación neurológica. ¿Es el deber ser o es una cuestión ya como un protocolo o sea, cuál es la indicación como tal? Mira, todo niño prematuro tiene que tener un eco cerebral. ¿Por qué? Porque a veces pueden pasar lesiones desapercibidas y entonces tú te puedes encontrar de repente que el niño, a pesar de que en ese momento, ya cuando tiene 2 meses, todavía no es muy fácil de evaluar neurológicamente, te encuentras con una sorpresa, puedes tener un quiste subependimario unilateral o bilateral. Y por lo general, este tipo de pacientes prematuros tiene que tener un eco cerebral. Bueno, no solamente eso. Hay países de la Europa Central como Austria, como Rumanía, como Checoslovaquia, aparte de Alemania, donde la ecografía cerebral, la ecografía abdominal y la ecografía de cadera prácticamente forman parte de la evaluación de rutina de todos los recién nacidos. Es lo que se denomina screening o cribaje ecográfico del recién nacido. Doctor, una pregunta por interno. Sí, sí. Dime. El doctor Vázquez dice, en su experiencia, ¿cómo valora la hipoplasia del cuerpo calloso por ecografía? Sí, lo que pasa es que no hablamos de malformaciones congénitas en este caso. Generalmente hay medidas para la medida del cuerpo calloso de 1 hasta 3 milímetros, pero la ecografía no es el examen ideal para diagnosticar hipoplasia de cuerpo calloso. Siempre que tengamos alguna sospecha debemos recurrir a la resonancia magnética. Pero recuerden que ese tema no lo tocamos hoy de malformaciones congénitas. Hablamos de hemorragia y de lesión hipopsicoisquémica. Por eso fue que no me referí a la parte de cuerpo calloso, a la parte de hipoplasia. Buena. ¿Me oye, doctor? ¿Quién habla, Danilo? Sí, doctor, ¿cómo está usted? Danilo, ¿cómo está República Dominicana? Muy bien. Yo lo estoy llamando porque recuerde que hace como 2 años usted estuvo por aquí y yo le pedí que me iba a convertir en el Pedro Hussein de República Dominicana. Ya lo logré y estoy haciendo sonografía transfontanelar gracias a usted en la parte sur de nuestro país, que es la parte más pobre. Quiere decir que ya, gracias a usted,
este estudio está instalado en la parte más pobre de República Dominicana. Quería expresárselo así frente al mundo, porque me siento muy agradecido de usted. Muchas gracias, Danilo. Siempre te recordamos con mucho cariño en nuestros tantos viajes que hemos hecho a República Dominicana. Tú siempre has estado presente con nosotros allá. Has sido un alumno muy consecuente, bueno, y me alegro muchísimo de que estés haciendo esto allá en la parte del sur de la isla de Quisqueya. Muy bien, pues muchísimas gracias por su aporte, doctor. Gracias, Danilo. Muchas gracias, doctor Cadena. Una pregunta por interno. En el neonato que la primera semana encontró una hemorragia grado 3, ¿el protocolo de control se debe realizar cada qué tiempo? Generalmente nosotros una vez que encontramos una hemorragia, si es grado 3, generalmente hacemos control una vez a la semana o dependiendo si el niño tiene alguna variación clínica. Si el niño empeora bruscamente, donde el pediatra, perdón, o el neonatólogo sospeche que ha pasado a grado 4, le hacemos un control. Pero generalmente nuestros controles los hacemos semanales, una vez a la semana. ¿Algún otro asistente que desee realizar la pregunta? Buenas noches. Dice el doctor Freddy. Buenas noches, soy el doctor Morales, Freddy Morales de Ecuador. Muchas Tengo la gracias. oportunidad de escuchar esta charla, gracias doctor, de antemano. Yo practico la ecografía fontanelar desde el año 2000 o 2005, unos 15 años. De todos los pacientes que he podido realizar ecografía, solo tengo una inquietud en un paciente, el cual al hacerle el corte sagital, todos sus bordes de las circunvoluciones, de las áreas frontales, temporales, todas eran demasiadas hiperecogénicas. No era un paciente de riesgo ni estaba críticamente comprometido, no. Me llamó la atención eso porque hasta el día de hoy no he encontrado en ningún libro por qué los filos de las circunvoluciones eran demasiadas hiperecogénicas. Tanto así que... Ajá, dígame, doctor. El paciente estaba asintomático. Es un paciente normal, es un niño, es un prematuro, qué sé yo, de unos 3 meses tal vez. No tenía síntomas neurológicos, ni tampoco a su ecografía había ningún tipo de lesión de hemorragia de la matriz ni nada. Pero sí me llamaba la atención es que todas las circunvoluciones eran demasiadas hiperecogénicas, al punto que era demasiado llamativo. Con la pediatra que estábamos ahí, la doctora Luisa Jiménez, del Hospital Roberto Gilbert, me preguntaba, decía, ¿y qué opinas? Le digo, la verdad, no veo que sea hemorragia, pero es demasiado hiperecogénico todas las circunvoluciones, el filo, lo que es el borde. Sí. Entonces me llamó la atención y hasta ahora no he encontrado por qué motivo. No sé si de pronto usted tiene esa experiencia, doctor. Eso a veces puede ser, a veces puede haber líquido, como dijo Valentina al comienzo, puede haber líquido a nivel del espacio extraxial o sutural, y ese líquido le puede causar un reforzamiento a la onda del transductor, y se pueden reforzar las circunvoluciones. Si no hay líquido, a veces puede ser una variante, o a veces también puede ser, dependiendo la ganancia que usted tenga de su equipo, el ajuste de las ganancias. Porque por eso le pregunté si estaba asintomático, porque hay una entidad en los pacientes con meningitis, un grupo alemán hizo un trabajo donde describe que lo que se denomina el cerebro en cabeza de tigre, porque se resaltan tanto las circunvoluciones y los surcos que parecen como la cabeza de las manchas longitudinales y lineales del tigre, y se ve en los pacientes con meningitis. Pero si el paciente estaba asintomático, generalmente puede ser o una variante o puede ser que había líquido en el espacio sutural o extraxial y usted no se estaba percatando y eso le daba reforzamiento posterior a la onda, o si no, simplemente que el ajuste de las ganancias a lo mejor no era el más adecuado. No se me ocurre más nada. El doctor Rabat, felicitaciones. Igual el doctor Garcés desde el Ecuador, felicitaciones. Gracias, Jorge. Saludos. Iván, también saludos allá en Ecuador. Criterios de ventriculitis, doctor, nos preguntan. Bueno, cómo no, a pesar de que no hablamos de enfermedades infecciosas, pero bueno, las ventriculitis se ven perfectamente con el ultrasonido. Son pacientes que están hospitalizados por sospecha de meningitis, y vamos a encontrar dentro de los ventrículos, vamos a encontrar septos fluctuantes en el interior de los ventrículos, generalmente los ventrículos laterales.
Recuerden que las 3 complicaciones básicas de meningitis, la más frecuente es la ventriculitis, generalmente un 70%. Las otras complicaciones son la colección en el espacio extraxial o subdural y por último los accesos cerebrales. Pero el diagnóstico de ventriculitis generalmente lo hacemos en el modo B, buscando la presencia de detritus hiperecoicos o septos en un paciente que esté hospitalizado con meningitis. Doctora Salazar, ¿tiene alguna pregunta? Doctora. Bueno, aquí tenemos una pregunta por interno. En la ecografía prenatal se halló megacisterna magna de 12 milímetros. ¿Cuándo puede volver a hacerle un eco postnatal al recién nacido? Por lo general, yo no hago eco prenatal, pero por lo general cuando sospechamos de una megacisterna magna hay que hacer el diagnóstico diferencial, por supuesto, con una patología de quística de la fosa posterior, como son el quiste de Dandy-Walker o alguna de sus variantes. Pero generalmente después si el niño es prematuro, por supuesto que habrá que hacerle un eco durante el primer mes y posteriormente hacerle, de acuerdo a la evolución, se le harán controles sucesivos una vez al mes o cada 2 meses para ir evaluando la cisterna magna, que en realidad viene siendo, una megacisterna magna viene siendo una variante anatómica. ¿Algún otro asistente que nos quiera emitir alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, doctor Moncayo, buenas noches. Hola. Caramba, Roberto. Saludos, Roberto. Qué gusto, Pedro, oírte como Igualmente. siempre. Te luces siempre en tus charlas y felicitaciones a Santiago por la iniciativa de estas charlas. Quería hacerte una pregunta. Veo que usas varios tipos de transductores. ¿Cuáles son los preferidos o cuáles usas más para el eco transfontanelar? Esa es la pregunta. Bueno, mira, el que yo más uso casi prácticamente en el 90% de los pacientes es el microconvexo, cuya frecuencia está entre 5 y 9 MHz. Ese es prácticamente el que usamos de rutina. No usamos el transductor convex, sino ya en un niño mucho más grande, generalmente 7, 8 meses, 6 meses, que ya prácticamente lo mandan ya para otro tipo de evaluación. Pero el transductor que usamos de rutina es el microconvexo de 5 a 9 MHz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los equipos no tienen este transductor porque el equipo no es pedido para hacer ecografía pediátrica. Pero cuando yo hago la petición de un equipo, o cuando lo hacemos, tenemos mucho tiempo que no lo hacemos, pues generalmente me debe incluir este transductor, que es el transductor pediátrico por excelencia. Hay un transductor parecido, que es el transductor cardíaco, pero que en vez de la microconvexidad es como un poco cuadrado, pero ese transductor tiene una frecuencia muy baja, generalmente de 2.5 a 3 MHz. Ese no lo recomiendo yo. Yo recomiendo el microconvexo entre 5 a 9 MHz. Y cuando el recién nacido es muy prematuro, ahorita tenemos hospitalizado un niñito de 800 gramos en la clínica, que le estamos haciendo el seguimiento, pues usamos traductor lineal y yo le agregué y se le coloca la visión trapezoidal para que nos abra el espacio. Esos son básicamente los traductores que yo hago, pero más del 90% de nuestros estudios lo hacemos con el traductor microconvexo de 5 a 9 MHz. Excelente. Ya, te agradezco mucho, Pedro. Felicitaciones una vez más. Perdón, Roberto. Y no usamos el transductor transcavitario en terapia intensiva. ¿Por qué? Yo tuve un reporte, no voy a decir dónde, de un paciente que falleció porque el paciente se extubó con el transductor transcavitario, porque es muy grande y es muy incómodo y corre el riesgo de desentubar al paciente en el momento que estés haciendo el estudio. El transductor transcavitario tiene una frecuencia excelente, pero es para usarlo en la consulta, nunca en el área de terapia intensiva neonatal. Claro, y eventualmente... Pedro, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Ventana a más de la fontanela anterior para hacer los estudios? ¿Cómo, perdón? Que si es que eventualmente usas otra ventana craneal, otra fontanela, más de la anterior. Bueno, depende de dónde esté el paciente. Si el paciente está en la consulta externa, prácticamente todo se resuelve a través de la fontanela anterior. Si el paciente está en terapia intensiva neonatal, entonces depende de lo que tenga el paciente. Si el paciente está hospitalizado con una lesión hipóxico, le diagnosticamos una lesión hipóxico-isquémica, entonces este paciente nosotros como parte de la rutina le tenemos que hacer Doppler cerebral.
¿Y a qué arteria ensonamos? A la arteria cerebral media, porque los pacientes con lesión hipóxico-isquémica, uno de nuestros parámetros es la arteria cerebral media, porque la velocidad, el pico sistólico de la arteria cerebral media cae dramáticamente por debajo de 20 centímetros por segundo. Entonces allí vamos a usar la ventana acústica de la fontanela mastoidea, la anterolateral, para obtener el mejor ángulo de insonación de este vaso, tomarlo lo más paralelo y medir la velocidad lo más cercana a la realidad. Y estos pacientes, e inclusive la normalización del pico sistólico de la arteria cerebral media está entre los parámetros para extubar al paciente. Entonces ahí usamos la fontanela mastoidea a la anterolateral. Del resto, en los casos usamos la posterior, como ya lo dije en la charla, y por lo general lo demás todo lo resolvemos a través de la fontanela anterior. Perfecto. Gracias, doctor Moncayo. Continuamos con el doctor Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, Miguel, por estar en la charla. No, hombre, Pedro, felicidades, buenísima como siempre. Y felicito a este ciclo de conferencias, la participación de todos ustedes fue magnífica, pude ver casi todas. Solo un comentario en cuanto al transductor de cardio y conocer tu opinión. El problema es que es un sectorial, y es un sectorial que por la forma de apertura en pico, ¿sí? En cono invertido, te hace perder toda la porción anterior, ¿sí? Claro. Tiene muy poco contacto y tiene una gran amplitud atrás, pero hace perder todo lo que es el tejido superficial que estamos estudiando, ¿sí? Cercano al transductor. Entonces, en lo particular, a mí nunca me funcionó de manera adecuada, por lo mismo de las frecuencias que también maneja, y por mucho prefería yo hacerlos con el endocavitario, o definitivamente hacerlos con el microconvexo o con el lineal de 7.5 a 9 MHz, que da una resolución y unas imágenes magníficas. No sé cuál sea tu opinión en cuanto al sectorial a este respecto. Comparto contigo todo lo que has dicho, exactamente igual. Yo tampoco tuve buena frecuencia, no he tenido nunca buena experiencia con el transductor cardíaco. Se pierde mucho la parte anterior cerebral y además la frecuencia de ese transductor es más baja que la del microconvexo. Y con el sectorial, no es que sea malo, es muy bueno, pero yo lo uso ya en niños mayores, por lo general niños de 5 a 6 meses. Pero en todos nuestros pacientes, que por lo general son niños de bajo peso y prematuros, por lo general usamos el microconvexo. Y al igual que en el examen de rutina, como dije al comienzo de las preguntas, nosotros hacemos mucho lo que se llama el screening o el cribaje ecográfico, donde el paciente dentro de ello incluye el eco cerebral, y todo esto lo estamos manejando con el transductor microconvexo. Afortunadamente, donde yo trabajo, en todos los equipos tenemos transductores microconvexos, porque fue una de las exigencias que yo hice a la hora de ir a trabajar a estos sitios. Sí, ok. Muchísimas gracias, Pedro. Felicidades. Saludos allá a Ciudad de México. Miguel, un abrazo. Hey. Gracias, doctor Miguel Ángel. Una pregunta por interno. ¿Se puede hacer control eco posterior a derivación ventrículo peritoneal? ¿Algún criterio de... Claro. Si nosotros hicimos un trabajo con el Hospital de Niños, con el Servicio de Neurocirugía hace muchos años, con el Servicio de Neurocirugía del Hospital de Niños JM Los Ríos, para que los que no son de Caracas, el hospital más grande pediátrico de Venezuela, y los pacientes con hidrocefalia, nosotros estudiábamos el índice de resistencia y la velocidad sistólica de la arteria cerebral anterior. Y posterior al paciente se le colocaba la válvula de derivación ventrículo peritoneal y le chequeábamos la válvula y veíamos cómo se normalizaban. Una vez que la válvula funcionaba, se normalizaba el pico sistólico y el índice de resistencia de la arteria cerebral anterior. Aparte de eso, que es importante para ver la colocación de la válvula, porque hemos tenido casos donde la válvula no está funcionando y es que está mal colocada a nivel del cerebro. Y aparte de eso, tuvimos un caso dramático, una válvula que fue colocada y aparentemente no hubo las normas de asepsia y antisepsia, y el paciente hizo una meningitis posterior a la colocación de la válvula. ¿Un criterio para disfunción cuando la válvula está mal colocada ecográficamente se podría indicar?
Bueno, sí, si el paciente no mejora, indudablemente, claro, acuérdate que también uno le hace eco no solamente en la parte cerebral, sino hay que hacerle un eco abdominal para ver si hay alguna imagen de quiste o de pseudoquiste en la desembocadura de la válvula. Doctor Rafael José Rondal, ¿desea alguna pregunta? Sí, cómo no, cómo no. Quería preguntarle al doctor si tiene alguna experiencia en intervencionismo ecográfico en estos pacientes con trastornos neurológicos, pues así recién nacidos y prematuritos. No tengo experiencia, doctor. Nosotros no hacemos ecografía intervencionista en estos pacientes. Hacemos ecografía diagnóstica, trabajamos con los servicios de neurocirugía, pero ellos hacen la intervención nunca en conjunto con nosotros. No tengo experiencia. Perfecto. Otra cosa, doctor. Sabemos que es muy temprano, pues sería como aventurarnos, ¿no? Pero, ¿qué piensa usted o cuáles serían los probables hallazgos que usted piensa que podrían tener estos recién nacidos en relación con la nueva pandemia del COVID? Mire, doctor, no sé. Hasta ahora la literatura es muy poca, los casos son escasos. Recuerden que los niños son poco dados a tener COVID. Se ha hablado por allí de que podría haber transmisión a través de la lactancia, no estoy seguro, o a través de la placenta. La verdad es que hasta ahora no he leído ni he tenido ningún tipo de experiencia. Creo que ayer teníamos un conversatorio y un gran amigo, ginecostetra de Chile, el doctor Ana Muñoz, habló algo, no sé si Miguel Ángel se recuerda de que habló algo y algo así, pero no sé si han tenido ustedes algún caso, Miguel, en México. Yo no he visto ninguno, ni tampoco tengo todavía qué hallazgo vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias. Gracias, doctor Rafael. Una pregunta sencilla. ¿Hasta qué edad está indicado la ecografía transfontanelar? No tenemos una edad. Mientras tengamos la fontanela abierta, mientras tengamos ventana acústica, podemos hacerlo. Si no tenemos la fontanela abierta, no tenemos ventana acústica, se cerró. Yo puedo decirle que por lo general la fontanela anterior generalmente está abierta hasta los 10, 11 meses y mientras tengamos alguna ventana acústica lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa? Si la fontanela se cierra, si hay un cierre precoz, hay una craneosinostosis, hay una fusión, ahí no podemos hacerlo. Y me tocó un caso que es el único que me ha tocado en toda mi experiencia en terapia intensiva neonatal, hijo de una madre con Zika, que tenía una microcefalia, tenía todos los huesos fusionados. El niño era prematuro y no le pude hacer el estudio porque no tuve ventana acústica. Un solo caso, fue paciente con Zika. Entonces la respuesta es, mientras tengamos la fontanela abierta, podemos hacer el estudio. Perdón, doc, yo le interrumpí una pregunta hacia el doctor Miguel Ángel en México, si tiene alguna experiencia con COVID. Me parece que venía la pregunta. Doctor Miguel Ángel, tal vez está por ahí. Doctor, por favor, que active su micrófono. Ahí lo escuchamos. ¿Ahí ya me escucha? Sí, señor. Ok. Realmente no he tenido mayor experiencia en pacientes con COVID. Las pocas pacientes COVID positivo que he recibido ha sido para diagnóstico prenatal. Entonces, no podría compartirles nada en este momento en cuanto a la visualización pediátrica y menos la transfontanelar. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta por interno. Eco para determinar la presencia de flujo de líquido cefalorraquídeo en Arnold-Chiari en fosa posterior. ¿Tiene para determinar flujo de líquido cefalorraquídeo en Arnold-Chiari en fosa posterior? Para determinar el flujo de líquido cefalorraquídeo. No. Generalmente en el Arnold-Chiari tenemos unos hallazgos que son ecográficamente, al igual que los que se ven en la resonancia, que son bastante característicos, donde vemos el desplazamiento de la fosa posterior en sentido antero e inferior. Puede haber hidrocefalia, puede haber otro tipo de malformaciones, pero para determinar el flujo del líquido cefalorraquídeo, no. Por lo menos yo no lo tengo experiencia. Signos ecográficos de hipertensión endocraniana. Pero es que no podemos hablar ecográficamente de hipertensión endocraniana. Por lo general, ecográficamente vemos qué hallazgos podemos describir.
hay dilatación de los ventrículos, si son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, si puede haber signos de colección en el espacio extraxial o sudural, pero no podemos concluir ecográficamente hipertensión endocraneal. Doctor Miguel Ángel, levantó la mano. ¿Algún comentario? Sí, con respecto al Arnold Chiari, digo, si la pregunta es si nosotros pudiéramos ver el paso de líquido, el fluido de líquido a través del cuarto ventrículo hacia la formación de Arnold Chiari, hacia la región posterior, etcétera, no creo que, a ver, aquí la opinión de Pedro, no hay manera de que lo veamos porque incluso sería un flujo muy, muy lento que no creo que el transductor tenga la capacidad de poderlo detectar, aún colocando el Doppler, la caja de color, y bajando la frecuencia de repetición de pulsos mucho. Tendríamos mucho ruido. Es tan bajo esa velocidad de flujo que no la veríamos. Exactamente, estoy plenamente de acuerdo. Ese flujo circula a muy baja velocidad y ni que le coloques el Doppler color, como podemos ver, no tiene nada que ver con el cerebro, pero nosotros podemos detectar el líquido en el derrame pleural cuando se mueve rápidamente, se convierte en rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, por la velocidad de los movimientos respiratorios. Pero en este caso es un líquido que circula muy lentamente y ese líquido ni siquiera lo podemos detectar ni con el modo B ni con el Doppler color, así bajemos el PRF. Incluso se me hace que aún con la modalidad que tienen algunos equipamientos de ver en una percepción en blanco y negro del paso de fluido, no habría forma, creo. Es muy difícil, es muy difícil. Yo nunca lo he hecho, ni tampoco no tengo experiencia en ese tipo de pacientes. ¿Alguno de nuestros asistentes que desee presentar alguna pregunta? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Freddy, doctor Morales, para el doctor Pedro, una pregunta. ¿Tiene importancia en la actualidad, según los protocolos, medir el plexo coroideo, sea que esté en su posición original o vertical, o cambie su posición? ¿Tiene importancia actualmente hacer dicha medición? No, doctor, nosotros vemos los aspectos de los glóbulos de los plexos coroides. Es lo más importante. Y ver que sean simétricos. Y por lo general, ellos tienen un poco de flujo al Doppler color. Por lo general, lo que hacemos es que cuando tenemos sospecha de hemorragia intraventricular, esos coágulos se podrían adherir al plexo coroide y allí el plexo coroide pierde su aspecto de barrotes o garrotes o bastones y se convierte en un plexo coroide todo irregular por la cantidad de coágulos que se adhieren al mismo. Y si usted quiere saber lo que es plexo coroide y lo que es coágulo, usted le pone simplemente el Doppler color, le baja la frecuencia de repetición de pulso y lo que capte flujo sanguíneo es plexo coroide y lo que no capte es coágulo. Pero de rutina nunca lo medimos. Se está descrito que pudiera haber una ligera asimetría de los glóbulos de los plexos coroides, pero eso es una cosa, es una variante anatómica y son muy, muy raras, de verdad. Pero nunca lo medimos de rutina. Doctor, otra pregunta más adicional. Cuando uno hace una ecografía obstétrica, se topa con la novedad de que se encuentra con un quiste del plexo coroideo y estamos hablando de vida intraútero. Entonces, según le escuché, usted habló algo de que se puede relacionar con síndrome de Down. Yo había leído también que se relacionaba con hemorragias de la matriz grado 1, que solamente es seguimiento. Me pareció interesante eso del síndrome de Down. Denos una información sobre eso. No, los quistes de plexo coroide, doctor, no están asociados a hemorragia. Recuerde que la hemorragia está a nivel de la matriz germinal y los quistes connatales, que son otros quistes que podrían aparecer en pacientes con enfermedades virales como citomegalovirus, toxoplasmosis y otro tipo, como le vi un paciente con Zika, no están hacia los quistes de plexo coroide. Los quistes de plexo coroide pueden ser una variante, cuando estamos hablando de quistes pequeños de 1 a 2 milímetros, ojo, porque puede haber un quiste de plexo coroide muy grande de varios centímetros, eso no es una variante anatómica. Los quistes de plexo coroide, así como yo los vi y los mostré en las variantes anatómicas, se dice que están asociados a síndrome de Down.
Pero yo, la mayoría de los pacientes que lo he visto en pacientes que no están asociados a Down y desaparecen espontáneamente. Pero la literatura dice que pueden estar asociados a trisomías y entre ellas la más frecuente, el Down. Bueno, este comentario lo escuché en una conferencia de un médico, creo que fue venezolano, en una charla de posgrado, y él hablaba sobre esta situación, de que cuando vemos un quiste, de pronto puede ser el tamaño considerable, como lo dice usted, debemos pensar, no como diagnóstico, sino pensarlo como que ahí se produjo una lesión de la matriz germinal y por lo tanto hay que tomarla en cuenta y hacer el seguimiento. Eso decía este autor. Entonces, de pronto no está reportado en la literatura. Doctor, con todo respeto, pero es que el plexo coroide está muy lejos de la matriz germinal, no tiene nada que ver. La matriz germinal está en la parte inferior de los ventrículos a nivel de las cabezas de los núcleos caudados. Y los plexos coroides que están allí cerca son los plexos coroides del techo del tercer ventrículo y están en la línea media. Y los otros plexos coroides están hacia los atrios ventriculares, no están en la zona donde se producen las hemorragias cerebrales. Muchas gracias, doctor Mora. Doctor Pedro. Miguel Ángel, por favor, ¿algún comentario? Sí, bueno, dos comentarios. Voy a hacer el primero con respecto a esta última, a este último comentario del doctor. Los quistes de plexo coroideo, más que a trisomía 18 en forma prenatal, están asociados a trisomía 13. Digo, a trisomía 18, perdón, no a trisomía 21. No a síndrome de Down. Están más asociados a trisomía 18, ¿sí? Que es el síndrome de Edwards. Pero también se podría tener diagnóstico diferencial con trisomía 13, con algunas triploidías, y hay que recordar que existen por ahí otros síndromes como Peña-Choquer y algunos más, ¿sí? Están más asociados a eso, y cuando los encontramos en vida fetalis, nosotros tenemos que ir a buscar la línea media facial, porque precisamente el síndrome de Edwards se asocia a alteraciones de la línea media facial, ¿ok? Entonces, es más la asociación que a trisomía 21, y eso también se ha demostrado y se ha publicado muchísimo. Entonces, creo que la situación va más por ahí que por el hallazgo postnatal de quiste plexo coroideo. Ahora, recordemos que una gran cantidad de quistes de plexo coroideo que vemos en vida fetal, ¿sí? No persisten durante las siguientes semanas, a veces desaparecen en forma prenatal y algunas veces también en forma neonatal en los primeros 3 meses. Entonces no se llegan a ver. Y lo otro, en cuanto al flujo sanguíneo en los plexos coroideos, recordemos que precisamente el plexo coroideo por eso es sumamente brillante, porque prácticamente los plexos coroideos son un entramado vascular muy, muy importante. Y lo que produce que se vean tan brillantes es precisamente un artefacto de reverberación entre uno y otro, digo, de reforzamiento posterior entre uno y otro y otro y otro y otro, y hace que se vean muy brillantes. ¿Cuándo podemos verlos más fácil? El flujo de los plexos coroideos, cuando utilizamos transductores de alta frecuencia, utilizamos el angiodoppler o el power bidireccional y bajamos el PRF casi en todos los equipos hasta 9 o 6, ¿sí? 0.9, 0.6, y tenemos la fortuna además de que el nene no se mueva, porque si se mueve definitivamente se satura el color. Nos da mucho artefacto. Una pregunta, creo que es algo que tan frecuente lo manejan ustedes. El estudio de hipertensión endocranial a través del nervio óptico. ¿Qué experiencia tienen? Se habla de esto, del aumento de grosor del nervio óptico a 2 milímetros posterior de su vaina y todo. Entonces, no sé qué experiencia la tienen bueno, tal vez neonatal difícil, tal vez en adultos se lo trabajan, ¿no? No, pero en los niños también se observa. Yo no lo hago, no tengo experiencia, pero hemos visto a Rolando Dávila, el que dio la charla, nuestro amigo Rolando, que dio la charla la anterior. Él tiene mucha experiencia para el diagnóstico de ese tipo de lesiones a través del nervio óptico. Ahora, yo no lo hago, ese tipo de pacientes no lo hacemos nosotros en el servicio de nosotros. Pero sí está descrito el engrosamiento del mismo. No sé si Rolando está en línea y Rolando nos está viendo la charla y nos pudiera comentar un poco de eso.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Rolando, Hola, buenas noches. Rolando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sí, Rolando? Qué gusto. bien, bien. Sí, realmente todo el monitoreo en el niño crítico, recuerden que es multimodal, es decir, muchas variables. Una de las variables es la ecografía, pero el gol estándar es medir la presión intracraneana con un catéter en el ventrículo, Claro. es el gol estándar. Ahora, si no contamos con eso, de manera indirecta, como es un monitoreo multimodal, podemos hacer ya sea con el diámetro de la vaina del nervio óptico o haciendo la hemodinámica cerebral aplicando el dúplex o el triplex transcraneal. Es decir, ubicar una arteria en el polígono de Willis, insonar con un Doppler pulsado y en base a eso calcular el índice de pulsatilidad y el de resistencia. Quizá el que más se relaciona es el índice de pulsatilidad, cuando tenemos muy alto, es decir, más de 1.2. Esto asociado a un diámetro de vaina de nervio óptico es por edades, en definitiva. Por ejemplo, un lactante, si tenemos un número 4 de diámetro, o por el contrario, en ese mismo lactante encontramos 6 y comparamos al lado contralateral, podemos sumar puntos, ¿no? Es decir, una vaina, un diámetro dilatado, más un índice de pulsatilidad alto, en un contexto de trauma. De hecho, también podemos ver la línea media, por ejemplo, desviada, de pronto los ventrículos laterales colapsados. Todo esto nos podría sumar a decir que indirectamente tenemos hipertensión intracraneana. Y sobre todo nos ayuda en el manejo, ¿no? Si nosotros hacemos un manejo del trauma, estos números deberían cambiar, ¿no? Y clínicamente se debería expresar también esto. Excelente, Rolando. Muchas gracias, Rolando. Yo sé que tú manejas eso muy bien porque tú estás todo el día en los servicios de terapia intensiva pediátrica y neonatal. Y ese tipo de patologías te las he visto a ti, cómo las describes tan bien en tus conferencias. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Hola, Santiago. Arturo, bienvenido. Buenas noches, Arturo Prado. Sí. Querido profesor Unschel, en Hola, primer lugar, Arturo. saludarle. Qué gusto saludarte, Arturo, caramba. Igualmente, felicitarle por tan magistral presentación que nos ha dado del eco transfontanelar. No, la mía era una pequeña pregunta, era en casos donde vemos ecos transfontanelares prácticamente normales, pero donde hay una leve asimetría en astas frontales de los ventrículos laterales, ¿hasta cuándo uno consideraría que pudiera ser quizás una variante anatómica o asociado a algún, o uno debería indagar alguna sospecha de alguna patología o hacer algún control, algún seguimiento? Excelente tu pregunta, Arturo. Sí, esa es otra de las, lo que pasa es que por razones de tiempo hubo otras variantes anatómicas que yo no mencioné, pero otra de las variantes anatómicas que puede haber, casualmente una es una ligera asimetría ventricular. Generalmente una asimetría de 1 a 2 milímetros entre los ventrículos, eso es completamente normal. Si tuviéramos una asimetría un poco mayor, tendríamos que indudablemente averiguar si hay otro tipo de patologías. Pero por lo general, ligeras asimetrías ventriculares pueden ser completamente normales y se pueden informar así. Y por supuesto, si queda alguna duda, hacemos un seguimiento al paciente y vamos viendo cómo va evolucionando eso. Si se mantiene igual, pues generalmente son pacientes que tienen eso, una ligera asimetría ventricular y una variante anatómica. Perfecto, muchas gracias, Pedro, y un gran abrazo y saludos a la doctora Tibaire. Igual a tu esposa, un abrazo, saludos. Gracias, gracias. Gracias, Arturo. Gracias, ¿Alguna Santiago. otra persona que nos quiera acompañar con una pregunta? Aquí nos preguntan respecto a la utilidad del screening transfontanelar, abdomen y cadera. ¿Por qué realizarlo? ¿Por qué recomendarlo? Bueno, el screening o cribaje o screening neonatal prácticamente se usa de rutina en casi toda la Europa central. Nosotros hicimos un trabajo piloto aquí en Venezuela hace mucho tiempo, donde a todo niño recién nacido se le hacía ecografía cerebral, ecografía de caderas y ecografía abdominal.
y encontramos entre un 8 y un 9% de patología en estos pacientes. Por lo tanto, la ecografía, como lo dijo Rolando en su charla pasada, ya prácticamente ya se ha convertido en el estetoscopio del siglo XXI. Es una extensión del examen clínico. Entonces, estos pacientes ya se les forma parte de la evaluación del recién nacido. Una vez que el neonatólogo hace la evaluación clínica, se le hace este tipo de estudio. Y hacen cerebro y hacen también abdomen. ¿Y por qué caderas? Porque en la Europa Central el índice de displasia de desarrollo de la cadera en Latinoamérica es 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos, en cambio allá puede llegar 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces por eso es que ellos extienden la parte de cadera. Pero eso está descrito, cada día se extiende más. Nosotros aquí tenemos un grupo de pediatras y neonatólogos que ya los están pidiendo hace mucho tiempo, y yo creo que la ecografía, demostrado que es un método inocuo, que no emite radiaciones, que es de bajo costo, que se puede hacer en la cama de la incubadora, tiene todas las ventajas, es seguro, pues nunca está de más, según estos criterios nacidos en la Europa Central, de hacerle un cribaje, un screening ecográfico a este tipo de pacientes para demostrar alguna patología. El trabajo que yo coordiné en el Hospital Miguel Pérez Carreño en más de 500 pacientes, encontramos un 8% de patologías en forma incidental. Muy claro, doctor, muy importante, siendo un examen relativamente económico en nuestro medio y de fácil acceso a la comunidad. Ese 8% de niños que logren un diagnóstico temprano a un problema serán beneficiados. Doctor, creo que con esto podemos terminar este mes de charlas. Un agradecimiento a ustedes, a usted, doctor Perunchan, a la cabeza de todas estas exposiciones, a la doctora Tibaire, muchas gracias, al doctor Rolando, al doctor Bruno, muchas gracias por todo ese apoyo que nos han dado y compartir sus conocimientos con el trabajo con los niños. Esperamos que en un futuro no muy lejano organizar un foro completo de charlas, ya que tienen tanta información espectacular y una forma tan didáctica de presentarla, que mucha gente está solicitando tener más y más charla de parte de ustedes. No sé si el doctor Rolando, si por ahí alguien más de que sea despedirse, pero agradecemos a todos los asistentes esta noche por haber compartido estas 5 semanas junto a nosotros. Doctor Pedro, ¿algunas palabras para terminar? Bueno, de verdad que nuevamente me siento muy honrado, me siento muy contento porque hayamos culminado este ciclo de charlas organizado por ti, Santiago, pero en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido. Nuevamente, muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y de Medicina Crítica Pediátrica. De verdad que hemos culminado un mes que ha sido muy satisfactorio desde el punto de vista personal, con esta nueva experiencia dando charlas a través de este medio, pero esperemos que haya sido de la mayor utilidad, y bueno, ojalá que en un futuro no muy lejano los esperemos nuevamente ya con un curso más ampliado, y estamos a la disposición, por supuesto, mientras se trate de mostrar las bondades de la ecografía en los niños. Nosotros siempre estaremos dispuestos. De verdad que me siento muy contento hoy con toda esta cantidad de asistentes. Llegamos en un momento determinado a casi 380, casi 390 asistentes, y reencontrarme con una gran cantidad de amigos que siempre conversamos, pero pues es muy grato saber que han estado pendientes de nuestras conferencias y de nuestras charlas. Me siento muy contento y de verdad que gracias a todos por la asistencia y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Bruno, ¿algunas palabras? Doctor Rolando. Bueno. Hola. Sí, doctor Rolando, muchas gracias. También quiero agradecerte por todo tu apoyo, un trabajo excepcional en terapia intensiva contigo. Es un mundo totalmente aparte de lo que nosotros vivimos cada día en la consulta externa. Sigue adelante con ese trabajo, unas exposiciones y unas imágenes espectaculares. Gracias por tu apoyo, Rolando. Gracias, Santiago, gracias a las sociedades ecuatorianas por permitir compartir los conocimientos. Realmente el cambio de paradigma actual es el uso de la ecografía, ¿no? Una herramienta que en definitiva lo tenemos a la mano y lo podemos reproducir
Incluso podríamos grabar las imágenes y reevaluar esto con opinión de personas más expertas, ¿no? Entonces, realmente no hay motivo por qué no hacerlo. Muchos de los exámenes, muchas de las patologías se podría hacer con un equipo que no necesariamente sea de alta gama, ¿no? Probablemente algunos estudios muy definidos sí, pero la mayoría se puede hacer con un equipo básico incluso, ¿no? Para el shock trauma. Así que en ese sentido yo estoy muy contento también por compartir los conocimientos, de alguna manera difundirlos de una manera segura, ¿no? En estos tiempos peligrosos por la pandemia. Así que muchas gracias por la invitación, Santiago, y a seguir difundiendo la ecografía, ¿no? Crítica, pediátrica y neonatal. Muchas gracias, doctor Bruno. Vamos con usted, doctor Bruno. Le agradecemos mucho a usted siempre también apoyándonos con toda su información en las redes, excelentes videos, información nueva, algo muy demostrativo. Te agradecemos mucho por la charla que nos has brindado esta noche, la noche pasada, y gracias por tu colaboración. Bruno, ¿estás por ahí? Bueno, gracias Santiago, en primer lugar a tu persona por la invitación y al respaldo de las sociedades ecuatorianas, tanto de ultrasonido como de pediatría e intensivo pediátrico, ¿no? Como dijo mi maestro Pedro, él que fue el primero en meterme el bichito de la ecografía pediátrica, porque la verdad que no a todos les gusta hacer ese examen. Pero no hay nada más importante que te guste enseñar, que te guste compartir lo que tú vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Con toda tu experiencia. Así es que cuando gustes y se pueda armar algún otro webinar o algún momento algo presencial, pues estaríamos a sus órdenes. Y gracias a los participantes porque han mostrado gran interés y la verdad que todos estos eventos no tienen ninguna importancia si es que no tenemos quórum. No vemos la importancia que ellos le dan a este examen que es muy importante para los niños. Gracias Santiago y gracias a los participantes. Gracias, Bruno. Aprovecho la oportunidad para recomendar a los asistentes, quien no sea amigo en Facebook de CEUS, Centro de Estudio de Ultrasonido, se les recomienda que se afilen a esta página. Es una página espectacular, una información frecuente, casos, imágenes, educación continua. Felicitaciones, Bruno, con ese trabajo a través de las redes que nos sigues empoderando con mayor conocimiento y colaborando a todos para aprender algo cada día mucho más. A todos los asistentes les agradecemos por su apoyo. Esperamos hacerles llegar a través a sus correos el link para que sepan conectarse a ver las charlas. Gente que por diversas circunstancias no se han podido juntar todas las noches. Ahí recibirán y podrán ver las ocasiones que ustedes deseen. Muchas gracias a todos. Agradezco todo. Cuídense en estos momentos tan difíciles para Latinoamérica. Y estamos a su servicio para trabajar juntos para salir adelante en beneficio de nuestros niños. Tengan una muy buena noche y gracias una vez más a todos. Tengan buena noche. Gracias. Gracias.